factores relacionados a la medicación de estas enfermedades y también saber identificar cuáles son los principios, ¿verdad? O elementos éticos que ustedes deben manejar en la medicación, ¿verdad? De todas estas enfermedades infecciosas, porque lo deben de saber en su práctica médica. También tenemos que identificar la importancia de las actividades de atención y medicación en el control y la limitación del daño por enfermedad infectocontagiosa a nivel local. Y también identificar los medicamentos más frecuentes en la atención de casos de enfermedades infecciosas en el primer nivel. ¿Cuáles son esos más frecuentes, verdad? Vamos a pasar a la siguiente. Acá tenemos todas estas enfermedades, son las que vamos a ver. Ya pasemos a la siguiente, licenciada, por favor. Acá vamos a hablar un poquito de los factores que se relacionan con la medicación, ¿verdad? Y que afecta, pues, ya sea individual o colectivamente en cuanto a la obtención del medicamento o tratamiento indicado para cada paciente. Por ejemplo, la adherencia, ¿verdad? La adherencia es uno de los problemas más repetidos, digamos, en una comunidad, ¿verdad? ¿Por qué puede haber problemas en la adherencia? Ya sea porque la falta de educación a veces de nuestra población evita que ellos comprendan la necesidad de tomar el medicamento a pie de la letra. Por ejemplo, también a veces hay personas que viven solas en su casa o ya están muy abuelitos, ¿verdad? No pueden tomar los medicamentos a las horas indicadas. Todo eso, pues, tiene falla, ¿verdad? En el tratamiento. Podemos también mencionar con lo de adherencia, también podemos mencionar cuando en el consultorio, por ejemplo, no le explicamos bien al paciente cómo se toma, en qué horarios y cuántos días, ¿verdad? Debe ser dosis indicada, hora indicada y otros detalles que debemos de conocer para que el medicamento haga efecto. Y también tenemos que hablar de los factores socioeconómicos y culturales. Estos factores socioeconómicos y culturales nos afectan en gran medida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la falta de, digamos, de acceso a una unidad de salud, ¿verdad? O falta de acceso de calles en buen estado, o falta de, en sí, lo socioeconómico para trasladarse, ¿verdad? A veces les queda lejos las unidades de salud. Entonces, todos estos factores socioeconómicos y culturales afectan en gran medida a la población para la obtención de sus medicamentos que hagan el efecto indicado en el tratamiento que sea que ya vayan a cumplir. Tenemos las barreras de acceso, ¿verdad? Esto es medio ambiente, son los determinantes, ¿verdad? Estructurales, medio ambiente que afectan a la población. También tenemos, por ejemplo, la disponibilidad de medicamentos, que es un problema bien, por decirlo así, bien pateado, ¿verdad? Porque por mucho tiempo hemos tenido este problema, que no hay medicamentos, ¿verdad? No existe el medicamento indicado para esa persona, porque acuérdese de que la medicación de una enfermedad tenemos que individualizar la atención del paciente, entonces tenemos que darle el medicamento que más le favorezca o que se acople a la necesidad que él lleva. También tenemos que la calidad de la atención, como ya antes le mencionaba, ¿verdad? El hecho de que usted le sepa explicar al paciente cómo se va a tomar el medicamento y en qué dosis, entonces eso hace que el paciente cumpla al pie de la letra o no el que se tome estos medicamentos y que le haga un buen efecto. Por ejemplo, también tenemos el conocimiento y la práctica, ¿verdad? Si nosotros sabemos manejar los medicamentos, sabemos de qué familia vienen, cuál se le adecua al paciente, vamos a saber qué indicarle, ¿verdad? No, por ejemplo, hay muchos antibióticos, ¿verdad? Entonces, algunos son para infecciones respiratorias, algunos se acoplan más para infecciones de la piel, así. Entonces, de repente es de conocimiento, ¿verdad? Para que nosotros le sepamos indicar el medicamento exacto, correcto, para que le haga el mejor efecto. Y bueno, la relación profesional médico-paciente, pues nosotros tenemos que tener empatía, ¿verdad? Si nosotros nos mostramos empáticos, el paciente pone atención, tiende a preguntar, porque si nosotros nos vemos receptivos, el paciente va a preguntar y con esto ya es bastante. Si no le quedó algo claro, le volvemos a explicar cómo tomar los medicamentos y asimismo va a ser un buen efecto, pues porque él entendió, entonces lo va a tomar de la forma adecuada o de la forma más correcta. Pasemos, licenciada, por favor.
aquí tenemos los elementos éticos, ¿verdad? Tenemos que saber, tenemos que tener una ética en general, ¿verdad? Como médicos, porque cuando ustedes llegan al área clínica, si ustedes tienen su, por ejemplo, su clínica, ¿verdad? Su clínica privada o ya sea que trabajen en el sistema nacional, ¿verdad? En el MinSal o ya sea en el seguro, en cualquier área que trabajen, ustedes tienen que tener una ética profesional en cuanto a que deben de ser conscientes de recetar al paciente el medicamento que necesita. No solo porque usted tenga una clínica privada, ¿verdad? Le va a recetar el medicamento más caro o tal vez no le va a causar el efecto que necesita, pero es el más caro y por eso lo recetamos, ¿verdad? No, eso es no tener ética. Entonces, de repente también en la unidad de salud, buscar el medicamento que más se le adecue a la enfermedad, ¿verdad? A lo que él necesita. De repente no tenemos muchas opciones en las unidades de salud. Siempre hacen falta medicamentos, pero dentro de esto debemos de tratar de darle el mejor trato a este paciente y así recetarle lo que se le adecue para la enfermedad que necesite ser tratada. Por ejemplo, también, bueno, la autonomía del paciente, ¿verdad? Tiene que nosotros informarle que le vamos a dar tal medicamento, ¿verdad? Porque de repente ellos no saben qué es lo que están tomando, no saben que si tiene efectos adversos. Tenemos que también mencionarles cuáles son los efectos adversos que podría presentar X medicamento, ¿verdad? Entonces, la intención aquí es causarle un bienestar al paciente, no causarle más daño, ¿verdad? Entonces, aquí entra lo de la beneficencia y la no maleficencia, ¿verdad? Que eso es como evitar causarle un daño mayor al que ya lleva el paciente. Pues, si bien es cierto que los medicamentos van a causar un efecto adverso, siempre, casi siempre, la mayoría de veces, vamos a buscar el medicamento que mejor se le adapte al paciente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las enfermedades presiones arteriales, por ejemplo. Entonces, de repente, cada paciente, la presión arterial va por presión arterial elevada, pero se individualiza porque de repente el riñón le está fallando, de repente es el corazón. Entonces, dependiendo a esto, vamos a indicar el medicamento adecuado. Por ejemplo, vaya, estos principios se tienen que aplicar, ¿verdad? Con transparencia. Tiene que valorarse el riesgo-beneficio que nosotros le vamos a dar con el medicamento. Tenemos que proteger la privacidad del paciente, ¿verdad? Y tenemos que tener pues una participación activa de parte de este, ¿verdad? En su tratamiento. Si él entiende, si él comprende todo lo que le está diciendo, pues lo va a hacer de la forma que usted le está indicando. Esperemos de que se lo demos de la forma más adecuada, pues, y con las dosis adecuadas. Pasemos a la siguiente, licenciada, por favor. Vamos a comenzar a hablar como las etapas del dengue. Para tocar a la medicación del dengue, nosotros tenemos que saber en qué etapa está, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer en cada una de estas etapas. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un gráfico, ¿verdad? Del dengue en sus 3 fases. Tenemos también el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Por ejemplo, nosotros cuando se nos presenta un paciente con el dengue sin signos de alarma, tenemos que saber identificar cuáles son sus síntomas, sus signos, y si aún no tiene los signos de alarma, sabemos que los va a presentar en algún momento. Si en caso esta viremia ha hecho una patología más grave en este paciente. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el dengue con signos de alarma, entonces nosotros ya vamos más como enfocados a que vamos a detectar signos como dolor abdominal, vómito persistente, acumulación de líquidos. Es aquí donde hay un efecto de extravasación, ¿verdad? De los vasos sanguíneos, en donde todo está saliendo, ¿verdad? Al compartimiento extracelular. Entonces es aquí donde hay un peligro. Sin embargo, nosotros también tenemos que saber cómo tratar cuando no están los signos de alarma. ¿Qué es lo que vamos a dar cuando no están los signos de alarma? Por ejemplo, si el paciente presenta náusea, ¿verdad? Vómitos, diarreas, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Vamos a ver flor de María. ¿Qué vamos a hacer cuando el paciente está flor de María? Sí, aquí está. Sí, Flor de María, regáleme su opinión de qué podría hacer usted cuando usted tiene un paciente que no presenta estos signos de alarma. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a medicar? ¿Qué es lo que le va a hacer a él? Algo le tiene que hacer. Los signos de alarma, cuando no tiene los signos de alarma del dengue, ¿verdad?
Sí. Bueno, sería, si en la clínica se podría, sería hacerle pues un examen de sangre. Ajá. ¿Qué tipo de examen, Flor? Sería un hemograma completo para ver cómo están sus plaquetas. Sí. ¿Qué más vamos a ver en el hemograma? No sé, no sabría qué más, doctora. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué es lo que exactamente, lo que primero vamos a hacer cuando nos llegue un paciente con dengue sin signos de alarma? Niños, ¿alguien que quiera participar? Si no, yo voy a escoger. Vaya, Manuel Eduardo, por favor. Manuel. Si alguien no contesta, niños, porque no está en la clase, ¿verdad? Su deber, el deber ser es estar en la clase. Entonces, si alguien no contesta es porque entonces le vamos a poner falta ahí, ¿verdad? Sí, doctora. Ajá, Manuel. ¿Sí? Bueno, en un principio me imagino yo que tendría que preguntarse cuánto tiempo la persona o el niño llega, bueno, ha tenido temperatura, porque si se deja un hemograma al principio, no, probablemente no se observe nada. Eso. ¿Qué más? ¿Qué le va a hacer? Aparte, vaya, que ya le botó la idea a la compañera que, ajá, en el primero no, ¿verdad? ¿Qué más va a hacer? Josué, ¿le damos la palabra, Josué? Buenas tardes, doctora. Fíjese que más o menos yo había leído por ahí que si era paciente con dengue sin signos de alarma, solo era hidratación, reposo y creo que acetaminofén. Acetaminofén, sí, exacto. Josué, ¿por qué no le vamos a dar un AINES? ¿Por qué? Porque es anticoagulante, creo. Entonces puede ocasionarle una hemorragia. Aparte que es una persona, bueno, por la hemorragia que puede llegar a causar. Así es, no le tenemos que dar AINES a estos pacientes. ¿Por qué? Porque también, o sea, tiene un efecto hepatotóxico anticoagulante. Entonces, ¿de qué se trata el dengue? ¿Qué es lo que va a hacer cuando ya tengamos un dengue, ya sea con signos o un dengue grave? Va a haber extravasación, ¿verdad? De los líquidos hasta el compartimiento extracelular, y es por ello de que no debemos de hacer esto, ¿verdad? Porque estaríamos afectando de gran manera. Entonces, lo único que vamos a hacer con estos pacientes sin signos de alarma es hidratarlo, ¿verdad? Reposo relativo, ¿verdad? No necesariamente de repente solo presentan una sintomatología y signos leves, ¿verdad? Entonces hay que darle acetaminofén, reposo, hidratación, ¿verdad? Y hay que estar vigilante, pues vigilando, ¿verdad? Ya sabemos cuántos son los días que se va a llevar el dengue, entonces vamos a dividir esas etapas y así mismo vamos a tratar al paciente, vamos a decir que regrese, ¿verdad? Vamos a preguntarle cuándo comenzó la fiebre y vamos a estar tratando de calcular más o menos cuándo se puede dar la fase crítica, ¿verdad? Entonces vamos a estar pendientes y bueno, vamos a decir que regrese y si todo va bien, no ha presentado más sintomatología que me dé signos de alarma, pues ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Pero si ya, digamos, tenemos ya con los signos de alarma, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, ¿alguien que me quiera contestar? Vamos a ir, si no, pues vamos a ir pasando rapidito, niños. Ajá, alguien que quiera decir algo con respecto a la fase crítica, ¿cómo la vamos a tratar? Ajá, niños. Vamos a ver, Aura Isela, Ángel Juárez, por favor. Aura. Buenas tardes, doctora. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, la escucho. Si gusta, me puede explicar a grosso modo, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría usted si le llega un paciente con signos de alarma? Ajá, ¿cómo lo va a tratar? Pues, más que todo, hay que hidratarlo. Ajá, ¿qué más? ¿Qué le haría usted? ¿Qué exámenes? ¿Qué le daría aparte de la hidratación? Hay que ver cómo están, un examen general de sangre para ver el recuento plaquetario. ¿Qué más vamos a ver aparte del recuento plaquetario?
Quiero ver. ¿Y cuánto podría, digamos, las plaquetas, en cuánto podrían estar cuando usted diga que hay una alarma, que han disminuido demasiado? ¿Cuánto podría estar? Las plaquetas. Ajá. No sé si son de 4,000. No lo ¿Perdón? recuerdo ahorita. No lo recuerdo ahorita, doctora. Bueno, sí. ¿Qué más le vamos a hacer? Ahora. Pues más que todo para mí, hay que ver si ya está en una fase crítica, hay que ver si no llega con signos de alarma como sangrado. Sí, vaya, vamos a seguir. Gracias, Aura. Gracias. Vamos a seguir. Vaya, el dengue con signos de alarma, lo que nosotros vamos a hacer es primeramente hacer un hemograma, porque ya hay signos de alarma. Con este hemograma vamos a ver cómo está el hematócrito, los leucocitos, las plaquetas, ¿verdad? Antes de hidratar, ¿verdad? Vamos a saber cómo está todo esto, ¿verdad? Es importante. Bueno, si usted, digamos que no tiene un hematócrito, ¿verdad? Un resultado como tal, no por eso va a dejar de hidratar al paciente. Hay que comenzar la hidratación con una carga, ¿verdad? De solución cristaloide isotónica. Por ejemplo, vamos a administrar 10 ml por kilogramo, ¿verdad? En la primera hora. Y así vamos a ir aumentando, ¿verdad? Podemos utilizar solución salina al 9%, porque eso podríamos utilizar Ringer, ¿verdad? Que es lo más adecuado, pero pues sabemos de que nuestro sistema no está tan completo y de repente la solución salina es lo que siempre va a haber en los establecimientos. Entonces vamos a iniciar a pasar, ¿verdad? La solución y vamos a estar vigilando estrictamente, ¿verdad? Los signos vitales, ¿verdad? Porque puede que haya un cambio, ¿verdad? Hasta en sus signos vitales. Entonces, todo esto lo vamos a estar vigilando. Es muy importante, ¿verdad? Vigilar al paciente y tomar los exámenes respectivos. Acá ahorita vamos a hablar en grosso modo, ¿verdad? Ya cuando es el dengue grave. Por ejemplo, a nuestra unidad de salud nos van a llegar con signos de alarma, sin signos de alarma y dengue grave. Cuando usted le llegue a su establecimiento una persona con dengue grave, ¿qué es lo primero que va a hacer? Rapidito, Vladimir Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Vladimir. ¿Cómo fue la pregunta, doctora? ¿Qué es lo que primero que va a hacer usted cuando le llegue un paciente con dengue grave? Usted ya sabe identificar que es un dengue grave, que hay un escape de plasma, ¿verdad? Que lleva un choque. Entonces, este paciente ya de repente ya ni va consciente. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Bueno, primeramente pues sería hospitalizarlo, ¿verdad? Y como mencionaban los compañeros, sería de revisar, sería de revisar la hidratación que debe tener, que debe de ser correcta. Y como mencionaban, ¿verdad? No administrarle a INES por el riesgo de sangrado. Ajá. Vaya, cuando un paciente le llegue, ¿verdad? A su establecimiento, usted detecte que ya dengue grave, pues no debe de pasar, ¿verdad? Más tiempo. Usted lo primero que debe hacer, ponerle solución, ¿verdad? Al 9%, porque es lo que más tenemos en la unidad de salud, y llamar, ¿verdad? Para referirlo, o sea, llevárselo en la ambulancia, si en caso hay, no sé en qué unidad pueda que esté, puede que ni haya, ¿verdad? Entonces, pero tratar de movilizar a este paciente ya con su solución salina, ¿verdad? Pasándole, porque el tiempo es crucial. Si usted no actúa de la manera correcta, este paciente se le puede llegar a morir. Y luego lo van a cuestionar, ¿verdad? Que no hizo los pasos adecuados para atender a un paciente con signos de alarma. Si bien es cierto que ahorita pues lo estamos manejando a primer nivel, ¿verdad? Se supone que no nos van a llegar pacientes en este estado, pero créanme que de todo pasa y sí les van a llegar. Entonces tiene que poner atención en lo que realmente tiene que hacer, ¿verdad? Porque si usted se salta un paso o digamos le llega el paciente, usted no lo canalizó, no le puso el suero y lo lleva, en el camino se le va a quedar, ¿verdad? Y cuando lo reciban allá le van a cuestionar por qué usted no le ha puesto, ¿verdad? Suero. Cuando llegue al hospital, obviamente, allá le van a hacer más cosas, ¿verdad? Le van a hacer
toda la batería de exámenes que son el hemograma, ¿verdad? Para medir plaquetas, hematócrito, leucocitos, y también van a medir lo que son las enzimas hepáticas. ¿Por qué las van a medir? Porque obviamente, ¿verdad? Que uno de los órganos más afectados es el hígado. Entonces, aquí tienen que medir las enzimas hepáticas, ¿verdad? Y cuando llegue este paciente con dengue grave, obviamente usted va a notar que el sensorio ya no va estable, pues es el primer paso que usted va a notar, porque este paciente ya va como adormitado, no responde, está muy grave, entonces hay que hacer todos estos pasos. ¿Me puede pasar la diapositiva, por favor, licenciada? Vaya, acá tenemos el curso de la enfermedad. Esto me imagino que ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Lo vamos a pasar un poco rápido porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Entonces, acá ustedes solo fíjense, ¿verdad? Que en los primeros días hay una fiebre elevada. Cae al tercero y hasta sexto día, cae, ¿verdad? Cae la fiebre. Pero cuando cae la fiebre es cuando nosotros debemos de estar más atentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando cae la fiebre es que ocurre, todas las consecuencias que trae la extravasación celular, extracelular, ¿verdad? Que se va todo el contenido intra hasta el compartimiento extracelular y entonces ocurre lo que es el choque hemorrágico, ¿verdad? Hay daño de órganos, aquí el hematócrito está aumentado y las plaquetas van a disminuir, ¿verdad? Otros dos exámenes que tenemos que hacer, ¿verdad? Sin que no son que son esenciales realmente, así de primera instancia, qué es lo que le vamos a hacer al paciente, pero sí es importante tomar el examen de las inmunoglobulinas, ¿verdad? La IgM y la IgG, que yo creo que ya lo habíamos dicho, cuáles son las que predominan, ¿verdad? En primera instancia y las que quedan después, ¿verdad? Persistiendo hasta por más de 12 semanas. Vale, vamos a ir rapidito, pasemos a la siguiente, licenciada. De repente el tiempo nos apremia y no tenemos como para expresarnos de todas las consecuencias que puedan haber, ¿verdad? Tenemos que hablar de varias enfermedades, ¿verdad? Entonces vamos a ir, nosotros le vamos a pasar la información, bueno, para que usted estudie las etapas del dengue, ¿verdad? ¿Qué va a hacer si está en la fase crítica, en la fase de recuperación, ¿verdad? Todo esto tiene que saberlo usted. Vamos a ver, los signos de alarma, como ya son bien pronunciados, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un paciente, nosotros cuando hagamos el examen físico y nosotros le palpemos el abdomen, se va a notar tenso, ¿verdad? Y va a tener un dolor sostenido a la palpación, va a haber vómitos persistentes, va también, los vómitos persistentes, 3 o más en 1 hora o 4 en 6 horas, acumulación de líquidos demostrables por clínica, sangrado de mucosa, letargo, irritabilidad y hepatomegalia mayor de 2 centímetros bajo el reborde costal, ¿verdad? Entonces nosotros palpamos eso, palpamos el hígado, ¿verdad? Y sentimos eso un poco más grande de lo normal, 2 centímetros abajo del reborde costal, nosotros vamos a decir, ok, ya este paciente pues está bastante afectado. Entonces, de repente, dependiendo de la etapa que esté, nosotros vamos a ir calculando, ¿verdad? Con los exámenes, cómo podría estar el paciente, qué es lo que sigue, qué es lo que usted tiene que predisponerse a hacer, los tratamientos necesarios para que este paciente no se complique. Hay un dato importante, ¿verdad? Que hay un aumento del hematócrito concomitantemente con la disminución de las plaquetas. Lo veíamos en la gráfica, ¿verdad? Cuando el hematócrito está arriba, las plaquetas están abajo, es en esa fase crítica, en ese periodo, ¿verdad? En ese periodo de fase crítica es que ocurre este evento. De repente podemos preguntarle eso, ¿verdad? Siguiente, por favor. Vale, nosotros vamos a tener un tratamiento según la condición del paciente. El grupo A, B1, B2 y C, dependiendo, ¿verdad? El grupo A va a ser el paciente que está en esa fase sin signos de alarma. El grupo B, tenemos B1 y B2 porque hay 2 tipos, digámoslo así, de pacientes. El B1 es cuando el paciente, aparte de la enfermedad ya observada, que es el dengue, también padece de algo más, ya sea no sé, de alguna enfermedad tiroidea, ya sea de diabetes, una infección
grave o tiene cáncer o qué sé yo, tiene posiblemente insuficiencia renal. Todas estas condiciones hacen que se le atienda de diferente manera al paciente, ¿verdad? Entonces, porque hay que tomar esas consideraciones de que si algún medicamento que nosotros le vamos a poner puede hacerle mayor daño, ¿verdad? Y hay que medir el riesgo-beneficio en estos pacientes. Bueno, en el grupo 2, ¿verdad? Tenemos que remitir para el tratamiento endovenoso a las unidades de dengue o a los hospitales de segundo nivel. Cuando decimos remitir para tratamiento endovenoso, no quiere decir que usted no lo va a mandar ya con la solución salina. Eso es lo primero que debe de hacer, ¿verdad? Y llevar una historia clínica clara, ¿verdad? De cuándo comenzaron los signos, síntomas al familiar que lo vaya acompañando, porque todo eso le van a recibir en una unidad especializada, o ya sea en el segundo o tercer nivel, a donde usted lo mande, ¿verdad? Vamos a ver, a este paciente, ¿a dónde lo podríamos mandar? Camila Marina Torres. Camila, ¿a dónde vamos a mandar a este paciente que tenemos como grupo C? Ajá. Así es, un especializado, ¿verdad? Con Saldaña, Rosales, Acamil, todo esto lo podemos mandar. Porque tienen especialidades, pues entonces por eso nos lo van a atender de la manera más adecuada. Pasemos a la siguiente, licenciada, por favor. Vaya, por ejemplo, acá quiero que les quede claro, ¿verdad? Vamos a repetir lo que vamos a hacer con el paciente cuando no hay signos de alarma, solo reposo, ¿verdad? Líquidos. Le vamos a dar, por ejemplo, 30 ml, ¿verdad? En vaso si es un niño, y 250 ml, ¿verdad? Sí, hasta 1000 ml si es un adulto, ¿verdad? Cada cierto tiempo, puede ser cada 20 minutos si lo tolera. Por ejemplo, los adultos promedio de 70 kilogramos, 6 vasos, ¿verdad? O más al día de 250 ml. Los niños también hay una fórmula, ¿verdad? Allá hay una estructura para calcular lo que le debemos de administrar, ¿verdad? Yo creo que ya le han escuchado, ¿verdad? Es una fórmula, Holiday Cigar. Ya está establecido, ¿verdad? Los parámetros que debemos de utilizar para darle una hidratación completa o adecuada a estos niños, dependiendo de la edad y del peso que ellos poseen. Y lo que vamos a utilizar nada más es acetaminofén, 500 miligramos por vía oral, ¿verdad? Cada 4 o 6 horas, lo máximo que podemos utilizar son 4 gramos, o sea, porque si no, pues le estaríamos dañando también, ¿verdad? Y bueno, a los niños 10 miligramos, ¿verdad? Cada 6 horas. O medir el jarabe que le vayamos a dar según, porque hay niños de repente de 7 a 10 años que ya toman pastillas, tabletas, ellos se les puede medir así, ¿verdad? Los miligramos, y si no, pues los ml, los niños pequeños, ¿verdad? De 2 a 6 años se le tiene que medir lo que se le debe dar en ml según los kilogramos, ¿verdad? Hay que hacer esta fórmula para convertir. Siguiente, por favor. Vaya, entonces nosotros acá tenemos el grupo B, ¿verdad? Todas estas condiciones asociadas les llamamos cuando padecen de otra enfermedad. Aquí están: enfermedad renal, inmunodepresión, estado de abandono, diabetes, embarazo, edad menor de 2 años o adultos mayores. Todos estos son condiciones, ¿verdad? Agregadas a la que ya posee el paciente, que ya va con su viremia, con el dengue. Siguiente, por favor, licenciada. Tenemos que, bueno, hacer que el paciente tenga un buen balance hídrico, ¿verdad? Una diuresis correcta, ¿verdad? Que no tenga historia de que no ha orinado, ¿verdad? Porque es un signo de alarma. Tenemos que vigilar el hematócrito, que va a progresar, ¿verdad? En las siguientes muestras que se vayan a tomar. Cuando usted le llegue un paciente, como lo va a referir, realmente a veces no hay laboratorios en la unidad de salud, a veces sí. Entonces, cuando usted le llegue un paciente, ¿verdad? Que usted crea que se le va a complicar por los signos o síntomas que esté presente, de repente, pues cuando llega así signos de alarma, pero al día siguiente, como usted lo tiene que ver, ¿verdad? Cada 24 horas, le está
le está ya con signos diferentes que puede ser que no lleguen a signos de alarma, pero sí que la fiebre pues no ha cesado y que no tiene mucha sed, por ejemplo, está deshidratado, usted le puede hacer el hemograma y mandarlo con esto al segundo nivel de atención, ¿verdad? Vamos a ver, siguiente, por favor, licenciada. Bueno, cuando tenemos estos pacientes que es en la fase crítica, hay que evaluarlos y, bueno, referirlos en las mejores condiciones, ¿verdad? Hemodinámicas para hospitalización y manejo en el segundo nivel de atención. Y cuando tengamos un caso, ¿verdad? De dengue grave, pues rápido, ¿verdad? Estabilizar igual y mandarlo, referirlo rápido. No hay que tardarnos porque eso puede ser lo que diferencia entre la vida y la muerte, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos con los pacientes tiene que hacer en un tiempo adecuado, pues si lo amerita. Por ejemplo, esto sería de gravedad. Si usted no anda rápido, pues no le anda, como dicen. Siguiente, por favor. Estos son los criterios, ¿verdad? Por los que usted debe referir al segundo nivel. No bebe agua o bebe poca agua. Ausencia de diúresis por más de 6 horas, ya lo habíamos mencionado. Presencia de signos de alarma, hematócrito que aumenta y plaquetas que disminuyen en 2 muestras y signos de choque. Ya esto es para mandarlo, ¿verdad? No nos vamos a detener, lo vamos a canalizar, le vamos a poner su suero salino al 9% y lo mandamos, ¿verdad? Siguiente. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, nosotros en arbovirosis tenemos, como decimos, al dengue, zika, ¿verdad? Pero el dengue es lo que más se complica, los otros tampoco los vamos a menospreciar, que son enfermedades también que nos afectan mucho, ¿verdad? La salud. Sin embargo, vamos a tocar solo zika, ¿verdad? Más, y bueno, dengue a grosso modo, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos la diferencia, ¿verdad? Lo que tenemos zika, dengue y chikungunya. Tenemos estas 3 enfermedades. Aquí a la par nosotros tenemos los parámetros de diferenciación, porque nosotros cuando hagamos un diagnóstico tenemos que hacerlo, ese diagnóstico diferencial, ¿verdad? ¿Por qué no es zika? ¿Por qué es dengue? ¿O por qué es chikungunya? Creo que la sintomatología, los signos, más que todos los signos son bien floridos, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? El zika. Vamos a ver, Vladimir, ¿cuál es la diferencia marcada entre el zika y el chik? Vladimir. Bueno, la principal diferencia diría yo que sería la fiebre, diría yo. ¿Entre estas 2? Sí. ¿Qué más? Hábleme un poquito de ambas enfermedades. ¿Qué es lo que usted sabe de esto? Del Zika y del... Ajá, sí, sus signos y síntomas. Bueno, en el chikungunya lo que prevalece o lo que se conoce más es el dolor articular. Y en el Zika, pues como ahí lo menciona, ¿verdad? En la diapositiva sería el exantema. Ajá. Quiero ver. Y lo de la duración, que sería eso, ¿verdad? Y el tiempo en el que inicia cada una. ¿Qué más? ¿Hay conjuntivitis? ¿En cuál de las 2? Bueno, en la que es más frecuente es en el Zika y en el chikungunya, pues es muy poco frecuente. Bueno, gracias, Vladimir. Pasemos a la siguiente, licenciada, por favor. Estudien esto, ni la diferenciación para, bueno, el diagnóstico diferencial se basa en estos signos y síntomas, ¿verdad? Que presenta cada una de ellas. Por ejemplo, lo de hepatomegalia, ¿verdad? Bien conocido. Si yo le pongo ahí una pregunta en cuál de estas enfermedades vamos a encontrar una hepatomegalia, ya saben cuál, ¿verdad? En cuál hay sangrado, ¿verdad? En piel o mucosa, ya saben. Esas son cosas bien sencillas que deben de manejarlas, ¿verdad? ¿Cuál es el que me va a provocar un choque, ¿verdad? ¿Cuál es el que, si hay leucopenia o no, ¿verdad? Si es moderada, si es grave, si es así, ¿verdad? Si es elevada. Todo esto es importante. Siguiente, por favor.
Por ejemplo, acá nosotros vamos a exponer un poquito lo que es el tratamiento del Zika, ¿verdad? Bueno, no, hasta ahora no hay una vacuna, ¿verdad?, que prevenga esta enfermedad. No hay un tratamiento realmente específico. El tratamiento es ambulatorio. Lo que tiene que tener el paciente es reposo, ¿verdad?, relativo, mientras la fiebre existe. También, bueno, con las medidas, con esas 3 enfermedades hay que usar mosquitero, ¿verdad? Porque si bien es cierto que tenemos al paciente ahí sin signos de alarma, tal vez no lo hemos llevado al hospital o a la unidad, pues lo tenemos en casa y este paciente puede que disemine, pues los demás mosquitos lo piquen y estos transmitan a los demás familiares la enfermedad. Y si a este no le ha dado, a este paciente no le ha dado con signos de alarma, evitemos que a los demás también, ¿verdad?, que no les vaya a pasar nada. Entonces es muy importante usar las medidas, ¿verdad?, de prevención, ¿verdad? Estas son medidas preventivas que hacen de que disminuya la infección, pues. Bueno, vamos a darle, ya habíamos dicho, también acetaminofén, ¿verdad? Cada 6 horas, 4 gramos máxima la dosis que deben de utilizar. Y aquí podemos utilizar lo que son los antihistamínicos, la clorferinamina de 8 o de 4 miligramos. Se supone que debemos de usar los 4 miligramos, pero de repente a pacientes no le hacen nada 4 miligramos, le podemos dar 8 miligramos cada 12 horas, ¿verdad? Eso es a consideración individual de cada paciente, según valoración médica, pues usted como médico tiene que valorar, ¿verdad?, la condición del paciente y si lo amerita, pues también va por las edades, pues, de manejar estas dosis de medicamento. Esto es a criterio médico, por eso deben de saber qué efectos secundarios traen cada medicamento, si lo puede usted medicar, no sé, de 4 a 8 miligramos, por ejemplo, la clorferinamina. Hay muchos más antihistamínicos, ¿verdad?, dependiendo, pero este es el que más se usa para estas enfermedades, y es porque también estos medicamentos son los que más hay en las unidades de salud realmente, ¿verdad? No tenemos otros, pero sí podemos recetar otros en unidades médicas privadas. Vamos a seguir, por favor. Vamos a hablar un poquito de las diarreas. Ya habíamos hablado en la clase pasada del cólera, ¿verdad? De repente no podemos tocarlo a fondo porque pues el tiempo es corto. Vamos a hablar de las diarreas, vamos a ver, hay gastroenteritis, hay disenterías, hay cólera, hay un montón de enfermedades, pero ahora vamos a ver cómo se tratan las enfermedades ya así, ¿verdad? El signo, ¿verdad?, que ya es la diarrea. Cuando ocurre una diarrea en los menores de edad es de andarle, porque las diarreas pues ocasionan unos estragos exagerados en el sistema, ¿verdad?, de un niño, ¿verdad?, también del adulto, si no le andamos, como dicen. Entonces tenemos que saber el manejo, ¿verdad?, adecuado. Tenemos lineamientos, ¿verdad?, con los que nos regimos. El MinSal tiene lineamientos. Una cosa es trabajar con hospitales y otra cosa es trabajar a nivel básico, en primer nivel. ¿Por qué? Porque de repente el MinSal, para trabajar en el área básica, ¿verdad?, de todas las unidades de salud, hay lineamientos de utilizar ciertos medicamentos, utilizar ciertas medidas para contrarrestar lo que a este paciente le pueda estar pasando o le vaya a pasar. Por ejemplo, en un hospital ya lo van a tratar diferente o con diferentes medicamentos que no existen en nuestra área básica, ¿verdad?, en primer nivel. Por ejemplo, cuando hay diarreas, los niños son los que más debemos de ponerle atención, ¿verdad? No quiero decir lo contrario, ¿verdad?, que no vayamos a atender los adultos, pero los niños sí corren un riesgo mayor, ¿verdad?, a que puedan morir por deshidratación. El manejo, ¿verdad?, cuando no, por ejemplo, en este caso no hay signos de alarma, va a ser ambulatorio, ¿verdad? Por ejemplo, para prevenir la deshidratación, nosotros, ¿verdad?, nos llega un paciente que tiene una historia de diarrea, ¿verdad? Vamos a preguntar ¿cuándo decimos que es una diarrea? ¿Cuántas deposiciones son para que nosotros digamos que es una diarrea? ¿Y qué consistencia debe de tener? Cecia Cristina. Cecia. A la 1, Cecia. A la 2, no está. Hola doctora, sí estoy, perdón, Sí, estaba teniendo okay. que ver el micrófono. Sí, mencionó diarrea, ¿no? Sí, ¿cuál es? Por ejemplo,
le mencionaba yo que cuáles son los, para diagnosticar una diarrea, ¿qué es una diarrea? ¿Cuántas deposiciones? ¿Qué consistencia? ¿Si debe estar líquida totalmente o qué? Son deposiciones acuosas, sí, en su mayoría son líquidas, aunque pueden tener, bueno, sí, líquidas, tienen que ser líquidas. Y si no mal recuerdo, son de 4 a 6 o más deposiciones al día. Así es, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el manejo, ¿verdad? Cuando no hay signos de alarma, nosotros nos llega una paciente con su niño, ¿verdad? Con diarrea, porque hay diarrea persistente, ¿verdad? Que es mayor de 14 días. Y hay diarreas que, no sé, llevan como sus 2, 3 días de diarrea, ¿verdad? Y la madre ya está preocupada porque no se le quita, pues. Sin embargo, bueno, el 80%, por ejemplo, de diarrea son virales y no necesitan más que hidratación. Eso va a depender también de los exámenes clínicos que le hagamos, ¿verdad? Si en los exámenes clínicos aparece que, porque hay que hacerle, pues, un examen general de ese, ¿verdad? Y también hay que hacer un hemograma, de repente el de ese no sale algo que me ayude a diagnosticar y de repente en el hemograma me ha salido una neutropenia, ¿verdad? Una leucocitosis, dependiendo de la gravedad de la diarrea, ¿verdad? Una linfocitosis, o sea, dependiendo de todo eso, nosotros vamos a tomar una decisión a qué hacer, ¿verdad? En este caso no tenemos un paciente grave, complicado. En este caso nosotros solo le vamos a dar zinc, le vamos a rehidratar, ¿verdad? Le vamos a indicar a la madre qué es lo que va a hacer. Ahorita le vamos a decir qué es lo que va a hacer la madre. Por ejemplo, hay que darle zinc, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a darle zinc 10 miligramos, ¿verdad? O 5 ml en mayores de 6 meses, 20 miligramos o 10 ml por 14 días, ¿verdad? Vía oral. Esto es muy importante porque el zinc hace que frene un poco lo que es la diarrea. Vamos a entregar a la madre, ¿verdad? O al que cuide a este paciente una hoja, ¿verdad? Le vamos a recordar en esa hojita, ahí van a ir los signos, síntomas a los cuales ella debe de estar pendiente porque puede que haya una complicación y ella lo va a detectar si nosotros le damos las indicaciones adecuadas. Lo vamos a citar en 24 horas y lo importante es orientar a la madre a cuidarlo de la forma más adecuada, ¿verdad? Si es un recién nacido, ¿verdad? Mayor de 2 meses o dependiendo la edad, nosotros le vamos a decir, ¿verdad? Si todavía está amamantándolo la madre, decirle que no lo deje de hacer, ¿verdad? Si está en esta etapa, pues tiene que darle comidas y comida blanda, ¿verdad? Una alimentación, dieta blanda, ¿verdad? Porque si su sistema no está funcionando bien, no tenemos que darle esas comidas pesadas que igual le va a provocar más estragos, pues, en el intestino y no lo va a procesar, igual le provoca más diarrea. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿verdad? Tenemos plan A, plan B y plan C para que nosotros le demos un tratamiento adecuado, ¿verdad? En el plan A nosotros vamos a darle más líquido, ¿verdad? Después de cada evacuación hay que darle más líquido, ¿verdad? No dejar de darle porque cada vez que haga una deposición se está deshidratando. No tenemos que suspender el seno materno, ¿verdad? Tenemos que continuar la alimentación según su edad. Tenemos también que no automedicarlo, decirle a la madre que según los exámenes que le hemos tomado, decirle que es algo viral, porque en el 80% de las diarreas es algo viral, ¿verdad? De repente es algo parasitario y de repente es algo bacteriano, pero nuestras acciones van a ir dirigidas según los exámenes que hemos obtenido. Bueno, también nosotros tenemos que decirle que tiene que regresar, ¿verdad? Al establecimiento de salud cuando ya, bueno, al día siguiente, ¿verdad? 24 horas después para estar chequeando que este paciente vaya mejorando, ¿verdad? Que ya, pues que tenga una diuresis adecuada, que ha ido a orinar en el tiempo adecuado, ¿verdad? Cantidades adecuadas, ¿verdad? Y no lo contrario, que se nos esté pasando al otro extremo en donde ya hay signos de deshidratación, ¿verdad? Hay que estar pendientes. Si bien es cierto que no lleva signos, hay que enfocarnos, ¿verdad? Y que la madre comprenda lo que debe de hacer para hidratar bien a este niño. Por ejemplo, nosotros le podemos decir a la madre que le debe de dar, ¿verdad? 30 ml según, esto va a ir de acuerdo a la edad que tiene el niño, ¿verdad? Por ejemplo, 30 ml de solución, ¿verdad? O bebidas, ¿verdad? Que no sean azucaradas, obviamente, porque el azúcar
no hace el efecto que necesitamos, ¿verdad? Debe de ser agua de arroz, por ejemplo, o solución, suero oral, ¿verdad? Le tenemos que dar. De repente en la unidad no hay, ni modo, hay que mandar a la madre a que compre, pues, porque de repente sí no hay. ¿Qué más? Vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver cuando hay signos de deshidratación. Vamos a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, con el niño anterior, hablemoslo así, con el niño anterior que no presentaba signos, siempre hay que ofrecerle, ¿verdad? El agua, hay que ofrecerle la comida, hay que no dejarlo de amamantar, si en caso todavía está consumiendo leche materna. En este otro caso tenemos a un niño que ya va a presentar, ya va a estar irritable, con los ojos hundidos, va a tener mucha sed, ¿verdad? Tiene el signo de pliegue cutáneo, ¿verdad? Que cuando usted lo levanta, pues la piel vuelve lentamente al estado anterior, pero, o sea, es muy lento. Entonces, ahí usted va a notar que hay una deshidratación. También se toca la piel con una cierta pastosidad, ¿verdad? Y entonces usted, ya con estos signos y síntomas, ¿verdad? Usted va a saber qué hacer, ¿verdad? Lo va a clasificar como el grupo dispensarial 3. Vamos a ver qué es un grupo dispensarial. El anterior no estaba clasificado como tal, ¿verdad? Porque solo no tenía signos de deshidratación, o sea, estaba con la enfermedad, pero no le afectaba de una gran manera. Vamos a ver el Dalia Sofía. Dalia. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí la escucho. ¿Qué es? ¿Cómo es la clasificación de grupo dispensarial? Bueno, si no mal recuerdo, la clasificación de los pacientes era según el riesgo de complicarse. Entonces, el grupo dispensarial es como el seguimiento médico que se le da, por ejemplo, sanos, con riesgo, enfermos crónicos. Así es. Así es. Muchas gracias. Bueno, cuando nosotros tenemos un niño con toda esta sintomatología, signos, ¿verdad? Debemos aplicar el plan B de tratamiento para la diarrea, que es hidratación oral en el establecimiento de salud, ¿verdad? Tenemos que darle zinc a niños menores de 6 meses, 10 miligramos, o 5 ml en mayores de 6 meses, 20 miligramos o 10 ml por 14 días, vía oral. Y esta dosis se le va a dar en la unidad de rehidratación, ¿verdad? Que debe ser en la unidad de salud donde ha consultado. No debemos dejar este niño, ¿verdad? Tenemos que tenerlo ahí por 6 horas. Entonces, ya a las 6 horas, vamos a ir paso a paso. Ya les vamos a ir explicando cómo son estas 6 horas para que estemos vigilando, ¿verdad? Ya que presenta, pues, signos de alarma, podemos decirlo así. Vaya, nosotros después de estas 6 horas, si todo bien, lo vamos a citar al siguiente día, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en este plan B? Primero vamos a pesarlo y vamos a determinar la cantidad aproximada de suero que debe administrarse durante 4 horas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros vamos a medir en kilogramos, ¿verdad? Según lo que pese, supongamos que el niño pesa unos 20 kilogramos, ¿verdad? Estos 20 kilogramos lo vamos a multiplicar por 75, ¿verdad? El resultado lo vamos a dividir entre 4 y eso es lo que le vamos a dar al niño de hidratación, ¿verdad? En la información que le vamos a pasar están los lineamientos, así que aquí no está, pero sí lo van a poder estudiar en los lineamientos, ahí está cada paso lo que deben de hacer. Entonces, ya habiendo hecho esto, nosotros vamos a verificar que ingiera, ¿verdad? La administración del suero. Por hora, esto es por hora, ¿verdad? Lo que le vamos a estar pasando, lo que le vamos a estar dando, perdón, porque no es endovenoso, sino que es oral. Entonces, luego de la hora, nosotros lo vamos a evaluar, los signos vitales y los signos de la deshidratación, ¿verdad? De acuerdo al estado clínico de cada hora. Entonces, vamos a ir verificando, ¿verdad? Que todo esté bien. Si vomita, por ejemplo, si presenta signos, ¿verdad? De deshidratación grave, por ejemplo, tenemos que verificar que el niño esté tomándose el suero, pues, y si no lo ingiere, todos estos son signos, ¿verdad? De alarma que el niño puede que esté pasando a la siguiente etapa, ¿verdad? Y hay que tener bastante ojo clínico para ver esto.
el criterio médico es muy importante, la valorización que vamos a hacer de cada paciente, por eso es individual, ¿verdad? Individualizar al paciente es muy importante, esa palabra, individualizarlo. ¿Por qué? Porque cada paciente reacciona de diferente manera, ¿verdad? No es igual un niño que digamos que van dos niños iguales, pero uno se va a recuperar más rápido que el otro. Esto va a depender por la constitución que tenga la defensa, la inmunología que el niño presente. Vamos a reevaluar, ¿verdad? Después de 4 horas, primero cada hora, primero las 2 horas. Vamos a evaluar las primeras 2 horas cada hora y luego de esas 2 horas vamos a esperar 4 horas, ¿verdad? Si el niño ha mejorado, si ya no tiene vómitos, si acepta los líquidos, lo vamos a reevaluar después de esas 4 horas. Y vamos a reclasificar, ¿verdad? En qué etapa o si está deshidratado o no, ¿verdad? Según los signos vitales y los signos y los síntomas que esté presente, ¿verdad? De la deshidratación a comparación de cómo nos llegó. Entonces, si luego vamos nosotros a continuar con la hidratación, ¿verdad? Con este plan A, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros vamos a hacer, plan B, este es el plan B, ¿verdad? Cuando el niño llega deshidratado. Lo vamos a tener ahí por 6 horas, ¿verdad? Y si a las 6 horas ya compensó, ¿verdad? El niño se ve mejor, porque eso es importante, ¿verdad? Observar el niño, ¿verdad? Si responde, si cuando le habla responde, si está activo, está pasivo, está... pues según como nosotros lo observemos, lo vamos a dejar ir a la casa y le vamos a decir a la mamá que va a seguir con el plan A, ¿verdad? Porque ya lo restablecimos durante esas 6 horas, ahora el niño está mejor, ahora está ya sin signos de alarma, supongamos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver al siguiente día, 24 horas después, y todo este tiempo le vamos a decir a la mamá que va a continuar con la hidratación, ¿verdad? Que le tiene que estar proporcionando el suero, ¿verdad? En las medidas adecuadas según los kilogramos que pesa el niño, ¿verdad? Para que sea, para que sea adecuada la hidratación. Vamos a ver, pasemos a la siguiente, licenciada. Vaya, aquí tenemos a un niño con deshidratación grave. Ya acá el niño lo que va a presentar está letárgico, inconsciente. Bueno, si en caso toma leche materna, lo hace inadecuadamente, ¿verdad? O puede que no lo haga. Los ojitos están hundidos, el signo de pliegue está presente, la piel vuelve al estado anterior muy lentamente, más de 2 segundos, ¿verdad? Es importante. La fontanela anterior deprimida, ausencia de diuresis mayor de 6 horas, enfermedad cardíaca. Entonces ya ahorita ya llegamos, ¿verdad? Que el niño ya está en esa fase de que si nosotros no atendemos o no hacemos el tratamiento adecuado, pues se nos puede morir, ¿verdad? Entonces eso es lo que no queremos, ¿verdad? Acuérdense de que los índices de muertes infantiles o ya sea de adolescentes o personas, ¿verdad? Digamos, otras personas que estén en la etapa productiva, ¿verdad? Económicamente es un índice de bajo crecimiento económico de un país. Entonces, todas estas cuestiones son importantes. Vamos a, cuando nosotros tenemos este paciente que ya está con deshidratación grave, nosotros tenemos que referir a la instancia que le sigue, ¿verdad? El segundo nivel, en las mejores condiciones. Por ejemplo, debemos de mandarlo ya con... tenemos que darle esa atención en la unidad de salud, canalizarlo para que vaya con suero, ¿verdad? Ya canalizado le ponemos Harman, ¿verdad? 20 ml en 5 o 20 minutos, pudiéndose repetir hasta 3 ocasiones previas, según la evaluación, ¿verdad? De repente las ambulancias no llegan rápido y mientras tanto nosotros lo tenemos en la unidad de rehidratación, ¿verdad? En el área que nosotros tenemos seleccionada para estos pacientes, porque cada unidad tiene un área, ¿verdad? De emergencia, ¿verdad? Ya sea unidad de salud básica o básica, ¿verdad? La primer nivel tiene que tener un área, ¿verdad? En donde nosotros vamos a tener este paciente acostadito, ¿verdad? Con la rehidratación mientras la ambulancia o las personas pertinentes que deben de transportarlo lleguen.
nosotros también tenemos que valorar, ¿verdad? Iniciar la rehidratación, ¿verdad? Parenteral, perdón, con carga de solución salina o Harman, ¿verdad? Ya le habíamos dicho a 20 ml por kilogramo en 5 a 20 minutos. Como les decíamos, puede repetirse, ¿verdad? Hasta 3 ocasiones. También, si responde a las cargas, se debe trasladar con una vena permeable, ¿verdad? Lo que ya le habíamos dicho, ¿verdad? Es importante que ya cuando llegue a la segunda instancia, que es el segundo nivel, ya vaya canalizado, ¿verdad? Para que se les haga más fácil también administrarle los medicamentos, ¿verdad? Y han visto que usted ha hecho algo por el paciente, no es como que me lo trae con deshidratación grave y no me le puso nada, entonces me le van a hacer un reporte a usted ahí, ¿verdad? Porque no ha hecho las cosas que debió hacer. No ha estudiado lo que es el plan A y el plan B, ¿verdad? Para estos pacientes. Debemos de también acompañar, ¿verdad? A este paciente, ¿verdad? Siempre se debe acompañar al paciente, ¿verdad? Que son infantes, para que nos lo reciban en el hospital. No debemos de mandarlo, ¿verdad? Porque si está en estado crítico, con deshidratación grave, en el camino le puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y de repente, como no hizo lo que debía, también lo sancionan. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Acá tenemos diarrea persistente. La diarrea persistente, ya habíamos dicho que son mayor de 14 días, ¿verdad? Aquí los niños ya van a presentar deshidratación, ¿verdad? Signos de deshidratación que ya puede ser, pues, grave, porque imagínense un niño con 14 días que esté con diarrea, ¿verdad? Entonces, tenemos que referir urgente, ¿verdad? Al hospital más cercano, pero mientras tanto, tenemos que estabilizarlo, ¿verdad? Mandarlo en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Esto de canalizar venas es muy importante, estamos repitiendo siempre, ¿verdad? Que hay que mandarlo canalizado. Lo que tenemos que ponerle, ¿verdad? Según el peso, ¿verdad? Del paciente, es muy importante que se lo aprenda, que son 20 ml por kilogramo, ¿verdad? En 5 a 20 minutos, es casi que pasarle a chorro, ¿verdad? Hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque de repente los pacientes, cuando usted le pasa un medicamento a chorro o el suero o algo, usted tiene que estar pendiente porque como el cuerpo de repente no lo asimila, puede que tenga alguna repercusión, alguna sintomatología secundaria. Hay que estar muy pendientes al estar rehidratando a este paciente. Vamos a pasar al siguiente, licenciada. Por ejemplo, tenemos muchos tipos de diarrea, ¿verdad? Ya sea bacteriana, ya sea por viral, ya sea por parásitos, ¿verdad? Y también tenemos, acá tenemos, ¿verdad? Disentería, que es sangre en las heces en las últimas 72 horas. ¿Cómo vamos a tratar a este paciente? Nos llega un paciente con esta sintomatología, ¿verdad? Que la madre indica que su niña ha estado haciendo deposiciones ellos les dicen como ligones con sangre, así les van a llegar los pacientes, diciéndole que ha hecho pupú con ligas y que tiene sangre. Bueno, esas deposiciones nosotros las vamos a clasificar como algo bacteriano, ¿verdad? Ya esto es clínico, entonces usted va a reconfirmar con los exámenes, pero antes de reconfirmar, tal vez los exámenes tarden, usted tiene que comenzar el tratamiento. Por clínica esto es bacteriano, ¿verdad? Puede ser con trimethoprim, sulfamethoxazol, ¿verdad? 40 miligramos, o la presentación es de 40, ¿verdad? O 200 miligramos de sulfamethoxazol, perdón. Y la dosificación es de 10 miligramos por kilogramo al día, ¿verdad? Cada 12 horas. Aquí tenemos que hacer la conversión, ¿verdad? ¿Cuánto le toca al paciente? Hacemos la regla de 3 para sacar los miligramos que le toca, ¿verdad? Al paciente. La duración, ¿verdad? De 5 días para disentería o diarrea bacteriana y de 3 días para cólera. Ya habíamos hablado también de cólera la última vez. Podríamos hablar de muchas enfermedades diarreicas, ¿verdad? Que me produce. Vamos a ver, el cólera, ¿quién lo produce, niños? Ya hablamos en la clase pasada, solo medio repaso, ¿verdad? Acuérdense que de repente los exámenes vienen ya cerca. Diana, Sofía. Diana. ¿Está Diana? A la 1, Diana a las 2, Diana a las 3. No está Diana. Bueno, Diana no está, licenciada. Vamos a ponerle falta ahí, ¿verdad? Vamos a ver quién más. Diego Humberto Acosta.
Diego. No están. Licenciada, parece que no están en clase. Harold. Vamos, Harold. Contésteme acá. ¿Qué es vibrio cólera? ¿El genotipo cuál es? ¿O de cuáles son los posibles genotipos? O1 y O139. Sí. El tori. ¿Qué más, Harold? Falta uno más. ¿Cuáles son los serotipos? Ah, el clásico, perdón. Estaba pensando en otra cosa. ¿Los serotipos? Bueno, niños, apréndanse los serotipos, qué es un genotipo, un serotipo, ¿verdad? Del cólera. Lo hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Solo para mencionarles algo, pues es importante. De repente tenemos muchas enfermedades diarreicas, no podemos hablar de todas o a profundizar de cada una, porque realmente de cada una de estas enfermedades nos llevaríamos una hora, ¿verdad? Tocar tantas cosas que tiene cada enfermedad, signos, síntomas, ¿verdad? Y muchas cosas más, etiología, pues, de la enfermedad. Entonces, de repente son pincelazos a grosso modo que deben de saber cosas bien básicas, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, tenemos que usar trimetoprim, ¿verdad? Sabemos que si hay hay sangre en las heces, es una diarrea bacteriana, es disentería, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar todos estos medicamentos, metronidazol. Estos medicamentos los tenemos en las unidades de salud. Entonces, es muy importante que sepamos, ¿verdad?, distinguir qué tipo de diarrea es. A veces no es necesario los exámenes, en este caso, ¿verdad?, esperar los exámenes, pues podemos accionar, ¿verdad?, de una vez a dar el medicamento, porque por la clínica, pues, por el aspecto, la descripción, ¿verdad?, de la diarrea, ya sabemos de qué tipo es. Y así mismo vamos a dar los medicamentos. Acá tenemos, ¿verdad?, la presentación, la dosis. Aquí solo es de convertir, ¿verdad?, por los kilogramos que pese el paciente, ¿verdad?, ya sea infantil, ¿verdad?, más que todo, para darle el medicamento en la dosis correcta. Vamos a seguir, licenciada, por favor. Vaya, acá nosotros ya pasamos de las diarreas. Ya ahora, bueno, hay muchas cosas que hablar de las diarreas, pero ya tocamos a grosso modo qué es lo que usted debe de hacer si está deshidratado, si no tiene signos de deshidratación, si ya es grave, ¿verdad?, la deshidratación, perdón. Entonces usted ya sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Le vamos a pasar los lineamientos y con eso se va a completar. De repente no podemos decir cada detalle porque por el tiempo, pero sí quedamos claros en eso, que lo van a estudiar. Hemos tocado lo que es la diarrea general, ¿verdad? Ya con los exámenes usted puede decidir de qué tipo es, ¿verdad? Vamos ahora a continuar, perdón, con lo que son las enfermedades respiratorias. Cuando nosotros hablamos de enfermedades respiratorias, siempre, ¿verdad?, ya sea diarrea o respiratorias, los más afectados son los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ejemplo, las vías, ¿verdad?, de los niños son mucho más pequeñas y por lo tanto van a tender a taponarse, por así decirlo, con las secreciones, ¿verdad? Entonces, deben darle con los tratamientos adecuados a esta población infantil. Por ejemplo, nosotros, si el niño tiene una dificultad respiratoria, vamos a hacer las siguientes preguntas, ¿verdad? Si la respuesta es afirmativa, preguntar desde cuándo. ¿Tiene sibilancia? ¿Desde cuándo, verdad? Que si es el primer episodio, que si es recurrente, que si tiene cuadro gripal previo, ¿verdad? Si tiene también una condición de antesala, por ejemplo, si es asmático, ¿verdad? Y así, o si tiene POC en caso de adultos, pues. Si ha presentado periodos de apneas, si, por ejemplo, el niño fue prematuro, ¿verdad? O tiene alguna morbilidad o comorbilidad asociada. Todo esto es importante, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a regirnos en el tratamiento que vamos a darle, ¿verdad? O vamos a hacer nuestras propias conclusiones de qué es lo que le está pasando al niño, ¿verdad? Tenemos que observar y escuchar, ¿verdad? Contar las respiraciones durante un minuto, verificar si hay tiraje subcostal, determinar si hay estridor en reposo y determinar si hay sibilancia.
todas estas son signos y síntomas, ¿verdad? Que nosotros debemos de tomar en cuenta. De repente ustedes, bueno, en el camino, ¿verdad? Van a ir aprendiendo a distinguir qué es un estridor, qué es un broncos, qué es una sibilancia, y de acuerdo a esto vamos a clasificar si es una neumonía, si es una bronquitis, que si es una bronquiolitis. Cada cosa suena de diferente forma. Ya en el camino, cuando ustedes tengan contacto con el paciente, se van a dar gusto, ¿verdad? Cuando pasen al área de neumología o en el área donde están todas las personas, ¿verdad?, afectadas con estas enfermedades respiratorias, ya sea el POC, asma, y se van a dar cuenta de que realmente el sonido, bueno, hay una aplicación, chicos, que también ustedes pueden bajar para que ustedes diferencien el tipo de sonido, ¿verdad? Que el CRUP, el roncus, el estridor, sibilancia, todos son diferentes, y esto nos puede ayudar a clasificar ya sea una neumonía, ¿verdad? O una neumonía grave, una, como decimos, una bronquitis, bronquiolitis y más enfermedad respiratoria. Vamos a pasar a la siguiente, licenciada. Acá vamos a hablar un poquito de neumonía, ¿verdad? Según la etiología probable. Acá les he puesto aquí como este es un cuadro comparativo, ¿verdad? De lo que nosotros podíamos hacer un diagnóstico diferencial. De repente nos llegan pacientes a la unidad de salud en el cual nosotros, por ejemplo, le revisamos la garganta y no tiene, ¿cómo decir? No tiene esa placa bacteriana. A veces de repente no tiene la placa bacteriana según los días en los que nos ha llegado el paciente, porque de repente en los primeros días aparece esa placa bacteriana, con el transcurso de los días ya no la va a alcanzar a ver porque la infección ya está en los pulmones, ya no está en el área, en las vías respiratorias superiores, entonces de repente ya se convirtió en otra cosa, puede llegar a ser neumonía, pero usted no lo va a notar no solo en la garganta, pues, sino que lo puede notar con los diferentes signos y síntomas que este va a presentar, ¿verdad? Aunque la mayoría de veces, así como la diarrea, ¿verdad? Todas las afecciones respiratorias son virales, la mayoría de veces. Tenemos que saber hacer un buen diagnóstico, porque si en caso el paciente no amerita un antimicrobiano y nosotros se lo damos, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Entonces, y no le estamos dando las instrucciones adecuadas para que el paciente se recupere. Pues de repente lo viral solo necesita reposo, ¿verdad? Y cosas como tecitos, cosas caseras, limonadas, tecitos y medicamentos para paliar la sintomatología, ¿verdad? Solo para paliarla, ¿verdad? No es que la va a curar, ¿verdad? Porque lo viral se va a pasar en unos 7 a 10 días. Eso es los días más o menos que dura, pues. Bueno, vamos a comenzar con las características virales y bacterianas según la edad. Frecuente hasta el año de vida, dice, virales. Las bacterianas de 1 a menores de 10 años. Las fiebres usualmente menores de 38.5 y las bacterianas mayores de 38.5. O sea, cuando un paciente le llegue, usted tiene que tomarle todos los signos, porque todos los signos van a hacer que usted haga un diagnóstico adecuado. Entonces, vamos a observar también el tórax, frecuentemente la presencia de tiraje intercostal y respiración rápida en lo viral. En la bacteriana, frecuencia y presencia de tiraje subcostal y respiración rápida, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no podría ayudarle de mucho porque es casi lo mismo. Las sibilancias, sí, ¿verdad? Porque son muy frecuentes en lo viral. Hay sibilancia en lo viral y son poco frecuentes en las bacterianas. Los estertores son poco frecuentes en lo viral y muy, muy frecuentes en la bacteriana. Y el leucograma, ¿cómo va a estar? Cuando nosotros, no sé si ya les enseñaron a leer exámenes, ¿verdad? Pero si no, pues ya pronto van a aprender. Y en un leucograma, cuando algo es viral, los linfocitos están mayormente aumentados, ¿verdad? Y cuando es bacteriana, hay leucocitosis y hay neutrofilia, ¿verdad? Entonces, todos estos signos son muy importantes para diferenciar. Vamos a pasar a la siguiente, licenciada. Ya hablamos en la clase pasada un poquito de las enfermedades respiratorias, EPOC, asma, IRAS, ¿verdad? Cáncer de pulmón, bronquitis, bronquiolitis, neumonía. De repente, todas estas afectaciones usted las va a clasificar según usted evalúa al paciente. Por ejemplo, cuando usted utilice su esteto, ¿verdad? Con
escuche al paciente, usted le va a escuchar ese sonido raro. Entonces, el paciente le va a llegar, ¿verdad? Y la mamá le va a decir, mire, doctor, fíjese que mi niño tiene un sonido bien raro aquí en el pecho. Entonces, usted lo que va a hacer es diferenciar, ¿verdad? Que si es roncus, que si es sibilancia, que si es estridor. Y de acuerdo a esto, usted va a clasificar una enfermedad. Más los exámenes de batería, ¿verdad? Los exámenes que son importantes, pues que no, si nosotros, vaya, como médicos ya tenemos una sospecha, los exámenes vienen a reconfirmar su sospecha o a reconfirmar su equivocación también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, yo les había mencionado lo que, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de, ¿alguien sabe cómo se trata el asma? Vamos a ver. Vamos a ver. Elba, Priscila. Elba, Priscila. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayúdeme a decirle a sus compañeros cómo va a tratar usted el asma. ¿Sabe con qué medicamentos? ¿O qué es el asma? Mencióneme qué es el asma. Bueno, cuando el asma se da más que todo por una inflamación en lo que son la vía respiratoria. Ajá. Y lo que son, no sé exactamente qué parte, pero que se inflama y hay una obstrucción. Entonces, con respecto al tratamiento, ahí sí le quedó mal, doctora. Vale, gracias, Elba. Vamos a completar la idea acá. El asma es producido por una respuesta, por así decirlo, elevada, una hiperreactividad, ¿verdad? Una respuesta elevada, pues, a como sería una respuesta normal de alguien que no tiene asma. ¿Qué células intervienen aquí? Mastocitos, ¿verdad? Y un montón, leucocitos, mastocitos, leucotrienos, todas estas células intervienen para que haya esa hiperreactividad. Entonces, obviamente que la célula se inflama, ¿verdad? Produce mucha mucosidad y como está inflamada, obviamente se le es difícil expulsar, ¿verdad? Muchos pacientes se complican por eso, porque no pueden expulsar, se queda atrapado toda la flema o las secreciones, por así decirlo, ¿verdad? Y eso hace que el cuadro se complique y que les dé neumonía, ¿verdad? Pero básicamente el asma se trata con sus spray, ¿verdad? Que son salbutamol, ipratropium, ¿verdad? Que son medicamentos crónicos que el paciente los debe de tener y ponérselos todos los días. Son medicamentos crónicos. De repente, cuando hay una crisis asmática, pues ya podemos utilizar esteroides, ¿verdad? Para disminuir esa inflamación, porque ya el ipratropium, salbutamol, ya no va a hacer nada. Necesitamos medicamentos por así decirlo, de choque. Entonces vamos a ir a utilizar los esteroides, ¿verdad? Con cuidado, ¿verdad? Podemos utilizar 50 miligramos, ¿verdad? Cada día por 3 o 4 días, máximo 5 días. ¿Por qué? Porque estos medicamentos no los podemos estar utilizando. Sabemos que estos medicamentos nos van a ocasionar otro daño, ¿verdad? O muchos daños, ¿verdad? Si nosotros los utilizamos de una forma mantenida. Obviamente que le vamos a estar dando estos corticosteroides y vamos a estar tratando la infección, que ya sea por bacterias, más que todo, estos pacientes es más que todo bacteriana las infecciones que le dan, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar un antibiótico que se adecue a la necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, la claritromicina, ¿verdad? La levofloxacina, todos estos medicamentos, pero estos ya son de uso hospitalario, ¿verdad? Si nosotros tenemos pacientes con una historia asmática, llega a la área básica, nosotros, si no lo vemos complicado, ¿verdad? Si el paciente va respirando normal, saturación de 94 a 100, que es lo normal, si por lo contrario baja de 90, nosotros ya vamos a ir viendo, ¿verdad? De decirle que esté pendiente en su sintomatología, porque probablemente necesite ir a un hospital. Pero si a nosotros nos llega este paciente asmático
disneico, taquicárdico, y le vemos nosotros que está en crisis asmática, que le hace falta, porque el paciente se va a llegar quejando de dolor. No dice que no puede respirar, siempre se quejan de dolor, pero es como un jadeo. Entonces, usted va a notar esa sintomatología y lo va a referir. En caso que usted no lo refiera, usted tiene que, en caso que usted no lo refiere, usted le consulte un paciente, digamos, estable con asma, usted solo le va a, por decirle así, a indicar qué medicamento puede tomar, si en caso usted sospecha que algo es bacteriano, o darle indicaciones de que puede tomar algo casero y seguir con su tratamiento crónico, ¿verdad? Ipratropium, salbutamol y clorferinamina, ¿verdad? En su casita, ¿verdad? Si no lo ve complicado. Usted tiene que tener buen ojo, ¿verdad? Para ver que el paciente o se va a complicar o ya hay que mandarlo a un hospital, porque si anda caminando, pero se le nota muy cansado, disneico, saturación bajo de 90, ¿verdad? A veces llegan hasta 80, ya necesitan oxígeno a 5 litros, a 3 litros, ¿verdad? Todo depende del manejo hospitalario ya, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es saber identificar en qué etapa está o que si está en una crisis asmática para saber darle el manejo, ¿verdad? Y si lo tenemos que referir o si le indicamos algo y que se vaya para su casa porque está estable, ¿verdad? Bueno, las infecciones respiratorias agudas, ¿verdad? De las vías aéreas superiores son muchas, ¿verdad? Sinusitis, tenemos un sinfín de, ¿cómo se llama? Afecciones de la vía aérea superior, ¿verdad? Y bueno, tenemos las bajas, ¿verdad? Que son bronquitis, bronquiolitis, tenemos la neumonía. Yo creo que ya les había mencionado un poquito de qué era la diferencia de bronquitis y bronquiolitis. Vamos a ver si alguien se recuerda aquí. Flor de María, Moratalla. Flor de María. No sé si me puede repetir la pregunta, doctora, que mi internet está algo mal. ¿Cómo nosotros clasificamos la bronquiolitis o bronquitis? O sea, ¿cuál es la afectación en qué área del pulmón? ¿O qué entiende que, cuál es la diferencia de estas dos patologías? No, doctora, no le sabría decir. ¿Alguien que recuerde lo que hablamos en la clase pasada? Aquí me decía Diana Sofía. Diana Sofía. Bueno, Kevin, si no me equivoco, la bronquitis, pues en los conductos que llevan a la tráquea. Así es. Diana, gracias también por participar. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, tuberculosis, ya vamos a hablar del tratamiento, ¿verdad? La tuberculosis es una enfermedad controlada, ¿verdad? Bastante controlada porque afecta grandemente, ¿verdad? A las personas y es de control. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad que se pueda curar tan fácil, niños. Entonces, de verdad que de repente cuando vivimos en hacinamiento, ¿verdad? O de repente en un hogar no tienen cuartos individuales, pues, o sea, cada quien su área y hay un paciente con TB, pues, lastimosamente al final van a estar enfermos todos porque hay un hacinamiento. Vamos a seguir con la siguiente, licenciada, por favor. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los signos, ¿verdad?, que nos afectan en los pulmones cuando tenemos una neumonía grave, una neumonía y un resfriado. Cuando nosotros vamos a encontrar a un paciente que tiene una neumonía grave, vamos a encontrar que tiene tiraje subcostal. Va a haber un cierto estridor en reposo, un aleteo nasal, ¿verdad?, cianosis o palidez, ¿verdad? Cuando es una neumonía grave, incluso hasta las uñitas, ¿verdad? Los pulpejos, perdón, las uñas se notan como con un cierto color como azulado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hace falta que el sistema o los pulmones irriguen, pues, den el oxígeno para todo el sistema. Entonces, por eso va a estar así. De repente también hay personas, ¿verdad?, que tienen algunas afecciones cardíacas o pulmonares. Vamos a tener un signo bien importante que es los dedos en palillos, ¿verdad?, de tambor. Entonces, es algo bien característico cuando las personas padecen de alguna enfermedad cardíaca, pulmonar
o quiero ver qué otra, bueno, ahorita se me ha olvidado, pero estas personas tienen este signo, ¿verdad? De los dedos bien característicos, o tienen tal vez un tipo de cáncer. Ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Más adelante, cómo ustedes pueden ir viendo ciertos signos en los pacientes que le hacen pensar, ¿verdad? Que tiene tal cosa. Cuando nosotros tenemos una neumonía grave, ya vamos a ver cómo lo vamos a tratar. Y también tenemos una neumonía, ¿verdad? Con respiración rápida, frecuencia respiratoria, ¿verdad? Aumentada, mayor de 30 minutos, ¿verdad? Y también tenemos lo de resfriado común, ¿verdad? Que no hay signos, ¿verdad? De enfermedad grave. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, vamos a decidir qué hacer, ¿verdad? Por ejemplo, acá estamos dando lo de en este caso neumonía, ¿verdad? Pero podría ser de bronquitis, bronquiolitis, podría ser de POC, podría ser de asma, ¿verdad? Establecer los medicamentos que vamos a dar, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente, licenciada, por favor. Bueno, creo que me comí una diapositiva, pero cuando vamos a dar tratamiento de la neumonía, nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Hacer un diagnóstico diferencial y asimismo dar un medicamento. La mayoría de veces, ¿verdad? Cuando ya es neumonía, tenemos que dar antimicrobianos, ¿verdad? Decirle al paciente, ¿verdad? Cómo se lo va a tomar, ¿verdad? Que son de 7 a 10 días, ¿verdad? Según cómo veamos al paciente. Decirle de que es importante de que tomar su medicamento y no dejarlo pues a medias hace la diferencia, porque cuando nosotros cortamos el medicamento y luego queremos volver a tomar el mismo medicamento, porque realmente en las unidades de salud solo se maneja amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico. Eso se utiliza la mayoría de veces para las infecciones respiratorias, ¿verdad? No hay otros, a veces cefixima, a veces hay por ahí cefixima, pero podemos utilizar muchos más medicamentos y a veces pues todos estos medicamentos que ya están en las unidades que solo son repetidos y los mismos, de repente han agarrado resistencia, ¿verdad? Las bacterias a estos medicamentos por muchas razones. No le damos la completa información al paciente para que se adhiera al medicamento tal como se lo debe tomar. Y otra parte es que los pacientes no les interesa o tienden a decir, ya se me quitó, se lo tomó 3, 4 días y ya se le quitó, se alivió, ya no se lo toma. Pues déjeme decirle que la bacteria va a regresar y más fuerte. ¿Por qué? Porque solo se le enseñamos. Es cuando, es como por ejemplo, parecido a lo de la vacunación, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponen una vacuna, ¿verdad? Le presentamos el antígeno, ¿verdad? Al sistema. Entonces, el sistema ya sabe cómo combatirlo. O sea, estos soldaditos se preparan y dicen, este es mi enemigo, ya lo conozco y lo voy a combatir. Pues lo mismo pasa con los antimicrobianos, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de usarlo, solo le dimos que lo conozca a la bacteria y se va a fortalecer porque va a decir, ya sé cómo funciona y bueno, arma la resistencia. Ahí cuando se arma o le decimos, tiene resistencia a tal antibiótico, de repente ya la amoxicilina ya no hace el mismo efecto, ¿verdad? Cada año, por años, ¿verdad? Se ha venido viendo esto de que los antibióticos, ya las bacterias se vuelven muy resistentes por el mal uso a los medicamentos, ¿verdad? Y el mal uso se debe a que el paciente o no quiere hacerlo como es o que usted no le ha dado las debidas recomendaciones para que lo tome como es. Vamos a ver, acá tenemos el tratamiento de la tuberculosis, ¿verdad? Tenemos 2 fases. Sin embargo, hay más. Aquí vamos a mencionar solo la fase de 2 meses y la de 4 meses. Sin embargo, cuando no funciona esto, o hay paciente que dejó el medicamento, lo volvemos a adherir al medicamento y estamos en ese afán, nos llegamos a cumplir hasta 18 meses. Hay pacientes que dejan el medicamento y después regresan porque se pusieron mal, pues hay que volverlo y bueno, ahí se van uniendo, ¿verdad? Los meses. Realmente esto es una fase intensiva, ¿verdad? De 2 meses. Se trata de tuberculosis, ¿verdad? Ya sabemos que es una enfermedad controlada, vigilada, ¿verdad? Los medicamentos que tenemos aquí son los que se utilizan, ¿verdad? La isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Esos son los de base. Ya en la siguiente fase, ¿verdad? Que son de 2 meses,
es la fase de sostén, son 4 meses, perdón, la primera son 2 meses, la segunda son 4 meses, entonces van a ser 6 meses. La medicación es isoniazida y rifampicina. Con todos estos medicamentos siempre hay observaciones, ¿verdad? ¿A qué tipo de paciente se lo damos? Por ejemplo, si se lo damos a una paciente embarazada, no le tenemos que dar la rifampicina, ¿verdad? Lo tenemos que cambiar, porque esto tiene un efecto adverso en la mujer embarazada. Pues hay condiciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Condiciones o decisiones para cada paciente. Como les decía yo, hay que individualizar la atención y hay que dárselo según el paciente lo amerite, pero este es básicamente el esquema, ¿verdad? De ahí pues se le puede dar otra medicación alternando esto, ¿verdad? Con otros antibióticos para los pacientes que son multidrogoresistentes. Ya después van a ver ustedes a quienes se les dice multidrogoresistente, ¿verdad? A estos pacientes que pues por una o otra razón dejaron el tratamiento y se quieren acoplar de nuevo, ya no le hace el mismo efecto. Cuando nosotros damos este tratamiento tenemos que estar también midiendo la baciloscopía, ¿verdad? Si ya cuántos bacilos por área hay, ¿verdad? Entonces todo esto me va a decir si le dejo de dar el medicamento cuando terminó todo este tratamiento o por el contrario, se lo comienzo de nuevo o le alterno dosis. La cuestión es de que cuando yo le vaya a hacer la baciloscopía pertinente, pues no me salga positiva, pues. Entonces, si me sale positivo, quiere decir que o el paciente no se adhirió al tratamiento o, no sé, algo está pasando en su sistema, ¿verdad? Puede pasar 1001 razones, ¿verdad? Que hay que hacer también chequeos de VIH a todas estas pacientes, ¿verdad? A todos estos pacientes porque de repente son los más vulnerados, ¿verdad? A adquirir esta enfermedad. Tenemos que también, tener un control general, ¿verdad? Estos medicamentos son de control estricto, así que el paciente debe de llegar a la unidad de salud a tomarse su medicamento. En caso de que el paciente no llegue, pues al promotor le va a tocar, ¿verdad? O a la enfermera ir a buscarlo para que cada día se tome su medicamento. ¿Por qué? Porque no se les puede dar, porque no se adhieren muchas veces a estos tratamientos. Estos tratamientos son delicados, por decirlo así, es casi que como una quimioterapia, tantos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que me causa una quimioterapia? Me va a ocasionar muchos estragos, ¿verdad? Si bien es cierto que los medicamentos nos quieren ayudar, yo siempre les explico de repente a unos alumnos que pasa de que es como que usted tenga una flor, usted es la flor y todo lo malo que tenga, ya bacterias, parásitos, lo que tenga en su cuerpo es como la hierba que está alrededor que queremos matar. Bueno, metemos el fungicida o lo que sea, plaguicida, entonces dañamos también a esa flor que es a usted, ¿verdad? En el afán de querer matar lo malo que hay alrededor. Siempre los medicamentos van a tener un efecto adverso, ¿verdad? Algo que nos va a ocasionar un malestar, ya sea, a veces dan vómito, ¿verdad? Y bueno, la sintomatología de la tuberculosis, aquí los tenemos, ¿verdad? Tos por más de 2 semanas, pérdida de apetito, fiebre, dan escalofríos, pérdida de peso, también de repente hay un dolor punzante, ¿verdad? En el pecho, entonces de repente toda esta sintomatología, ¿verdad? Tiene que llevarnos, ¿verdad? Decirle al paciente que si presenta una de estas sintomatologías o más, debemos de hacerle los exámenes pertinentes, ¿verdad? Una baciloscopía, o una serie de exámenes de batería que se hacen para confirmar este diagnóstico. Vamos a pasar a la siguiente, licenciada. También hablamos en las enfermedades transmisibles, ¿verdad? Bueno, tenemos VIH, tenemos VPH, tenemos un fin de sífilis, tenemos un montón de enfermedades. Pero en esta ocasión vamos a meternos un poquito con lo que es el VPH, ¿verdad? Decirles de que la unidad de salud, ustedes cuando les lleguen, vamos a ver, a preguntar algo por aquí. Creo que tenemos un poco de tiempo todavía. Vamos a Frida, Natalia. ¿Me puede decir, Frida, cuáles son los serotipos de VPH que nos ocasionan cáncer? Frida.
No está Frida. Frida a la 1. Frida a la 2. Gabriela. Tenemos a Gabriela. Gabriela Alexandra. Hola, doctora. Sí, repítame por favor cuáles son los serotipos de VPH que nos ocasionan cáncer. Los principales serían el 16 y el 18. Ok, está muy bien. Estos son los que nos ocasionan, ¿verdad? Cáncer cervicouterino. Yo les había dicho de que se adhiere al epitelio, ¿verdad? Del cervix por ser característico, ¿verdad? Lo que a ustedes les han enseñado en macro, creo yo, que es un epitelio específico a cual se adhiere. ¿En dónde más tenemos este epitelio? En la garganta, y por eso hay muchas personas con cáncer de garganta. Podría ser este VPH que esté ocasionando el cáncer de garganta también. Vamos a hacer ¿qué vamos a hacer cuando una mujer nos llegue, ¿verdad? A pasar consulta y tenga, vamos a ver, ¿desde cuándo vamos a tomar una citología Gardenia de Los Ángeles? Gardenia a la 1, Gardenia a la 2. Bueno. Buenas tardes, doctora. Ok, Gardenia, ¿desde qué edad vamos a tomar una citología? Bueno, yo creo que desde los 25 años, aunque se mencionan que en ocasiones puede iniciar desde los 21 años. Citología es diferente a tomar una prueba de VPH, Gardenia, solo para decirle. Ajá. ¿Usted sabe cuándo vamos a tomar una prueba de VPH? ¿A qué edad? Es que yo había comprendido que la citología, la prueba de citología era desde los 25 años, pero era desde que inicia la vida sexual de la paciente. Eso, así es, Gardenia. ¿Y el VPH, desde qué edad lo vamos a tomar? Vamos a ver. Desde los 30 años. 35, Gardenia. Vamos a ver, a explicar por qué de los 35. Muchas gracias, Gardenia. Vamos a tomarlo de los 35 porque ese es el tiempo que se calcula que puede estar apareciendo un cáncer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un cáncer, ¿cómo se hace? Con inflamación crónica. Supongamos, ¿verdad? Que se comienza, ¿verdad? Una relación sexual a los 18, eso se lleva como sus 15, 20, 25 años para que aparezcan los signos o síntomas, ¿verdad? De inflamación o de cáncer propiamente dicho, porque tarda todo ese tiempo. Un cáncer se desarrolla cuando hay una inflamación crónica, una inflamación sostenida. Es allí cuando ya aparece el cáncer, ya sea en este caso de cervicouterino o en todo caso de gástrico o cualquier cáncer que sea, ¿verdad? Es por una inflamación crónica. Ya después de todos esos tiempos ya las células mutan, cicatrizan otra vez y entonces de repente se desarrolla eso que no queremos, ¿verdad? Y es así, por eso que a los 35 años se hace la primera prueba, ¿verdad? Se toma la primera muestra para VPH para detectar, ¿verdad? Algún serotipo de los que nos dan el cáncer. Y de acuerdo a eso, si detectamos un VPH positivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Jocelyn, Cristina. Sí, doctora. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando en una mujer usted, le llegó a su unidad de salud primer nivel, ¿verdad? Le hizo su citología y a la vez le tomó una prueba de VPH y al mes, porque sale al mes los resultados en una unidad de salud, lastimosamente. Cuando usted le regresan, ¿verdad? El resultado, usted que ve un VPH positivo, ¿qué va a hacer? Que yo recuerde, dependiendo de la citología, si marcan NIC 1, NIC 2, y se puede dar como medicamentos tópicos o lo que se llama como en las unidades de salud cuando hay como no cauterización, sino como que se congelaba, no sé cómo recuerdo que se hace en la unidad de salud. Sí, sí, es un procedimiento. Gracias, Jocelyn. Es un procedimiento, ¿verdad? En caso que salga positivo, hay que hacer una serie de procedimientos, ¿verdad? Que si ya se nota una inflamación como tal, entonces vamos a tomar lo que es un cono, ¿verdad? O también se podría tomar como una muestra, una biopsia para ver qué tipo de
cómo está, ¿verdad? Si está avanzando, qué tipo, si es agresivo, ¿verdad? Cómo se está desarrollando esa lesión, ¿verdad? En cada mujer. También podemos referir, ¿verdad? Si nosotros hacemos todo ese procedimiento, lo referimos a segundo nivel, le hacen todo ese procedimiento y ya la paciente va a regresar y le tenemos que reevaluar de nuevo si eso hay una regresión, pues, o si por lo contrario eso se ha puesto peor. Entonces, y lo referimos de nuevo, ¿verdad? El segundo nivel de repente ya no puede hacer nada y lo refiere al tercer nivel. Va por grados de afección, ¿verdad? Que tenga la mujer. Entonces, pero nuestro principal objetivo en el primer nivel es detectar casos a tiempo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a dejar ir a personas, a mujeres que mayores de 35 años que no se han hecho el BPH, porque acuérdense de que, a la prueba, perdón, que acuérdense que todo cáncer, ¿verdad? Es curable si se detecta a tiempo. Entonces, de repente es lo de que lo hacen a los 35 años. A mí realmente me pareciera que lo deberían de hacer como a los 30. De repente ahora las edades de comienzo de sus relaciones sexuales, de repente comienzan a los 12, 13 años, no se sabe, ¿verdad? Entonces hay que ser como más predecibles, como estar antes, ¿verdad? Porque muchas mujeres están muriendo pues por esta enfermedad, esta patología, que ahora en próximos años espero yo que ya la incidencia, la prevalencia disminuya porque por la colocación de la vacuna, ¿verdad? Que la ponemos hasta la edad hasta los 21 años, ¿verdad? Creo que lo pusieron hace como 2 o 3 años hasta esa edad, no porque era de 9 a 11 años, lo cual era un poco injusto porque muchos usuarios no lograban colocársela ahí. Y esto es lo que en el futuro va a disminuir la prevalencia de cáncer. Ahora, hoy por hoy, muchas mujeres están muriendo, ¿verdad? Lamentablemente de cáncer, pues los hospitales de maternidad está lleno de personas con este tipo de patología y es como si hubiese, ¿verdad?, habido el aporte económico de hace muchos años de implementar esta vacuna, no hubieran tantos casos, ¿verdad? Sin embargo, pues son cuestiones políticas que de repente, gracias por la aportación, me decía ahí un alumno, que es de los 25 años. Realmente tal vez se manejen estos parámetros, pero no en el sistema. Hoy por hoy está en las unidades de salud que después de los 35, hasta en el seguro, después de los 35. Tal vez no se está implementando, no lo hagan de la mejor forma, pero gracias por el aporte. Bueno, aquí les tengo en ese cuadro un tipo de BPH, pero este tipo de BPH es de los que aparece en la piel, ¿verdad? Hay un sinfín de familias, ¿verdad? Familias, tenemos como 120 familias de BPH. Sin embargo, el que más le ponemos de repente más atención es el BPH el que causa cáncer cervicouterino, pero no está de más hacer hincapié cómo se debe de tratar un BPH, ¿verdad? Ya sea en la piel o ya sea en el pene, ¿verdad? O en la vagina, por verruga, ¿verdad? Estas verrugas son BPH, la mayoría, ¿verdad? Hay que a veces saberlas distinguir de entre otras enfermedades también de otras ITS. Pero, ¿cómo vamos a tratar una verruga, ¿verdad? Genital, que sea por BPH? Vamos a utilizar podofilina, la podofilina al 25%, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Nosotros vamos a decir al paciente que se la vamos a aplicar en la unidad de salud. ¿Por qué se aplica en la unidad de salud? Porque esto quema. Entonces, usted tiene que hacer como toquecito, ¿verdad? Le vamos a aplicar 2 veces, ¿verdad? Por semana, ¿verdad? El medicamento que es la podofilina a la verruga, ¿verdad? Utilizar algodoncito, ¿verdad? Y aplicarlo de una forma precisa, delicada, porque si no le va a quemar la parte de la piel que no tiene la afección. Podemos utilizar la podofilina al 25% y también el ácido tricloracético al 80%. Y bueno, el ácido sí se aplica, ¿verdad? Semanal, ¿verdad? Hasta desaparecer la enfermedad. Entonces, así es como la vamos a utilizar.
¿Qué más podemos hablar de la podofilina? Bueno, que es 2 veces al día, ¿verdad? Por 3 días. Y el ácido tricloroacético se va a aplicar una vez por semana, ¿verdad? Hasta desaparecer la lesión. Vamos a pasar, esto en cuanto, bueno, cómo deben de hacer en la unidad, ¿verdad? Esto es conocimiento para el área básica. Siguiente, por favor, licenciada. Tenemos también, bueno, hepatitis C. Todas estas son enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? La medicación, ¿verdad? De hepatitis B y C. Por ejemplo, tenemos un dato curioso, ¿verdad? Que cuando usted ya tenga el virus de la hepatitis C, ¿verdad? Que esto es por infección, es pues una ITS, ¿verdad? Entonces, este medicamento usted lo va a tener que administrar 25 miligramos una vez al día por toda la vida. Es un medicamento crónico, se vuelve crónico, ¿verdad? En cambio, la hepatitis C es por 12 semanas. Una tableta bioral cada día por 12 semanas. Aquí tenemos el tenofovir, ¿verdad? Y tenemos también el sofosbuvir o el belpatasvir, perdón. Entonces, todos estos medicamentos nosotros los tenemos que aplicar cuando tengamos una hepatitis B o ya sea una hepatitis C, dependiendo, ¿verdad? Acordémonos de que esto nos va a dar nos va a afectar gravemente el hígado, pues nos va a dar cirrosis, nos puede ocasionar muchos estragos. Entonces, de repente no necesariamente porque usted toma, ¿verdad? Crónicamente va a tener una cirrosis, ¿verdad? Sino de que también por la hepatitis B y también por no manejar los ácidos grasos, ¿verdad? De repente tenemos un hígado graso y crónicamente, como les decía, un cáncer se va a desarrollar cuando tenemos una inflamación prolongada. Cuando una inflamación está sostenida en el tiempo, no le damos atención, no medicamos, entonces después a los años apareció un cáncer. Y así es la cosa. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, eso les traía por ahora. Y esa es la última, doctora. Sí. Esta es la clase de este día, niños. De repente hay que aprender muchas cosas, pero es muy importante porque de acuerdo a eso nos vamos a hacer buenos médicos. Y bueno, hay que tener empatía con el paciente, ¿verdad? Creo que hasta acá nos quedamos. Quedan unos minutos. No sé si quieren aportar algo de la clase, recordar algo, que no sé, algo que quieran compartir. Estamos todavía con unos 5 minutos. Hola, ¿nadie? ¿No quiere compartir algo? ¿Alguien? Licenciada, ¿algo que tenga que decir usted? ¿Algunos anuncios o algo? Bueno, yo darle las gracias, doctora, por su clase y por su participación.